Y ya comenzamos. Bueno, vamos a controlar los micrófonos, que se escuche. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a darle formal inicio entonces. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Mariana Simone, coordinadora de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, y quisiera darles la bienvenida a esta segunda jornada del ciclo de charlas que denominamos Tolkien, el relato fantástico y los signos de la realidad, a cargo del profesor José María Aguerre Hijo, y que realizamos en el marco del programa de Extensión Universitaria. Estamos sumamente complacidos con la gran repercusión que sigue teniendo esta convocatoria, encontrándonos nuevamente con asistentes de gran parte de Latinoamérica y también de España. Desde ya, todo nuestro agradecimiento por estar aquí. Durante este encuentro volveremos una vez más al gran interrogante: ¿cuánto tiene de realidad la fantasía? Para develar esta incógnita nos seguiremos adentrando de la mano de José María en la vida, pensamiento y obra de Tolkien, descubriendo las convicciones más profundas de este autor que se imprimen en su obra. La fantasía y la realidad entrecruzadas nos conectarán con nuestras propias emociones, transportándonos al mundo mágico de los cuentos fantásticos, porque la vida es en sí misma una verdadera y fantástica aventura. En el día de hoy la temática será los héroes caminantes y la dimensión ética en la obra de Tolkien. Y el último encuentro, el 1 de septiembre, también a las 19 horas, la temática va a ser cómo enfrentar a Sauron en la cuarentena, desde la Tierra Media hasta nuestro hogar. Al igual que una charla, si tienen que efectuar preguntas, podrán hacerlo, tanto aquellos que están en esta plataforma Zoom o a través de YouTube. Y al final de la charla vamos a darle contestación a las mismas. Para quienes se suman hoy a nuestra convocatoria, voy a hacer una brevísima introducción para presentar al profesor José María Aguerre Hijo. José María es profesor en filosofía, egresado de la Universidad Católica Argentina, dicta clases de filosofía y antropología y talleres de lógica y oratoria en las facultades de Derecho y Ciencias Económicas de nuestra universidad. Da clases de filosofía y antropología cultural en los colegios secundarios Oak Hill, Carlos Estev, Monseñor Dillon y en el Colegio Santo Tomás de Aquino de la UCA, donde también dicta lengua y literatura latina. Actualmente se encuentra realizando su tesis sobre Tolkien y la fantasía como aproximación a la verdad. En lo referido a esta temática, ha dictado las conferencias tituladas Una aproximación al Señor de los Anillos desde la filosofía realista, los relatos fantásticos y su importancia para la filosofía, entre otros. Bueno, muchas gracias una vez más a todos por venir a este encuentro. Y bueno, sin más dilación, voy a darle la palabra a José María, que están todos expectantes, porque además parece que hoy viene recargado José María, ¿es así? Es así, es así. Hoy vamos a hablar bastante. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias de nuevo por la iniciativa también de llevar adelante este ciclo de charlas, que, como les decía la otra vez, es algo que a mí me apasiona, que me gusta muchísimo, y me encanta poder tener estos momentos de compartirlos con todos ustedes, sobre todo durante la cuarentena. Y hablando de la cuarentena, creo que en estos tiempos puede resonar bastante una advertencia que les hace Bárbol, el Ent, a Merry y a Pippin. Bárbol les dice: pero si nos quedamos en casa y no hacemos nada, la perdición nos alcanzará a todos, tarde o temprano. Y parece fuerte arrancar el día de hoy con esta advertencia, ¿no? Si nos quedamos en casa, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? O es lo que deberíamos estar haciendo. La perdición nos alcanzará a todos. Qué feo. Pero en el fondo, no dice eso. Dice: si nos quedamos en casa y no hacemos nada. Esa es la condición. Y lo que podemos llamar de alguna manera la condición de fantasía. La vez pasada estuvimos charlando bastante sobre qué era esto de los cuentos de hadas.
¿Y qué era esto de fantasía, el reino peligroso? El reino que tiene su propia ley, sus propias condiciones. Chesterton, ¿sí?, en su ortodoxia, especialmente cuando habla sobre la ética del país de los elfos o de las hadas, de acuerdo a la traducción, hay algunos que incluso han traducido como de los duendes, justamente nos dice esto: la ley en el país fantástico se puede resumir en una condición, siempre adelantada por ese sí. Si hacemos esto, pasa la cosa. O si no hacemos esto, pasa lo otro, ¿no? Quizás podríamos poner algunos ejemplos. La Cenicienta. Podés estar en el baile, podés tener lo que necesitas para ir a ese baile, el vestido, el carruaje, pero siempre y cuando sí volvés antes de las 12, porque después, ¿no?, todo. Bárbaro nos vuelve a dar esta condición. Si nos quedamos en casa y no hacemos nada, si no hacemos nada, la perdición nos alcanza. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder el día de hoy. Una pregunta que tiene que ver con la ética. Y justamente por eso hoy vamos a hablar de los héroes caminantes y la ética, ¿sí?, en la obra de Tolkien. Ahora, cuando hablamos de ética tenemos que preguntarnos, ¿no?, ¿a qué nos referimos con ética? La ética es una parte de la filosofía práctica, que estudia los actos humanos según su moralidad, en orden al fin último del hombre. Es decir, es una parte de la filosofía que tiene como objeto material los actos que el hombre realiza con advertencia y deliberación, con inteligencia y voluntad. Estos actos, los realizados por el hombre, los que se realizan con inteligencia y voluntad, son los únicos que pueden ser cualificados moralmente. Es decir, pueden ser considerados como buenos o malos. Pero para poder considerar si los actos son buenos o malos, debemos tener un criterio objetivo. Son buenos cuando nos acercan a nuestro fin último, son malos cuando nos apartan de él. La ética recibe sus fundamentos de la antropología, porque para conocer el fin último del hombre y cualificar sus actos, en buenos o malos, es necesario saber qué es el hombre y cuál es su fin último. Por lo tanto, también depende de la metafísica. Como dijimos, la ética es filosofía porque se refiere al fin último del hombre. Y desde su etimología, la ética, como ethos, nos invita a adentrarnos en la interioridad del ser humano para descubrir su sentido más profundo. La misma invitación que nos hace Tolkien desde la fantasía. Entonces, según la obra de Tolkien, ¿cuál es ese fin último al que el hombre dirige sus actos? En otras palabras, ¿cuál es la ley antigua que gobierna su mundo secundario, su mundo fantástico y a la vez fantásticamente real? En nuestro último encuentro conversamos sobre cómo Tolkien afirmaba que la fantasía es una necesidad para el ser humano. La fantasía es un reflejo del corazón del hombre, una ventana hacia otras dimensiones y realidades que miran hacia lo profundo de la condición humana, hacia la vocación humana de descubrir ese logos. Recordemos que logos lo estábamos entendiendo desde su significado como palabra. Y no solo como palabra, sino como, en cuanto a término, ¿no?, sino como palabra viva, lenguaje, historia. Es unirse a ese encanto, respondiendo a la llamada a través de una vida digna de ser cantada. Descubrir ese canto, entonces, el verdadero nombre, es responder a esa llamada personal. Cada uno tiene un nombre, cada uno tiene un llamado, pero que es parte de ese canto original. Es hacer carne viva la responsabilidad que propone el llamado. Solo en la identificación con la vocación, los héroes logran restablecer el orden que los enemigos
buscan destruir, porque el héroe se hace uno con el orden. ¿Cuándo? Se hace uno con su llamado, cuando se hace uno con su responsabilidad. Y esto es central en la obra de Tolkien. Para Tolkien, el bien y el mal están definidos. Aquellos que se alejan de su nombre, aquellos que se alejan de su llamado original, se desordenan. Y justamente sería imposible empezar a hablar de ética, y sobre todo de la ética en la obra de Tolkien, si no hablamos un poco sobre el bien y el mal en la obra de Tolkien. Ciertamente la obra de Tolkien es una novela que tiene una carga épica importante, ¿no? Es el relato de una guerra, pero como dice Tolkien incluso en alguna de sus cartas, no es solo eso, no es solo una guerra, es algo mucho más profundo. Ahora, la guerra es inevitable y esto queda manifestado en justamente muchos diálogos que van girando en torno a esta. ¿Se puede escapar de la guerra? Fíjense lo que dijimos de Bárbol al principio, ¿no? Lo que dijo Bárbol al principio. Si nos quedamos en casa y no hacemos nada, la guerra igual llega a nosotros. El bien y el mal en Tolkien están definidos y hay que elegir. Justamente es Aragorn el que le dice a Éomer: he aquí la espada que estuvo rota una vez y que ya fue forjada de nuevo. ¿Me ayudarás o te opondrás a mí? Escoge ya. Nadie podrá vivir ahora como vivió antes, y pocos conservarán lo que tienen. En Tolkien, la definición por el bien o el mal tiene que ser definitiva. Y en el fondo, es responder a ese llamado. Es de qué lado nos vamos a poner. ¿Del lado del orden? ¿Del lado que respeta el llamado de la creación, el llamado de la vocación? Eso que hablamos la vez pasada. Aquel canto en el fondo de Ilúvatar. ¿O nos vamos a poner del lado de la sombra? La guerra está presente, no solo entre hombres y orcos, sino que también está presente en el corazón de cada uno de los habitantes de la Tierra Media. Pero, lejos de ser una lucha maniquea entre bien y mal, donde parece ser que hay dos fuerzas equilibradas que están constantemente luchando entre sí, donde no se definen los bandos, la opción es posible y se nota en los héroes que colman toda esta historia. Fijémonos entonces cómo incluso algunos personajes, lo que opinan algunos personajes sobre la propia guerra que están atravesando. Faramir dice: yo no mato sin necesidad ni a hombre ni a bestia, y cuando es necesario, no lo hago con alegría. Esta frase de Faramir nos habla de que la guerra es algo inevitable muchas veces, de que para restablecer ese orden hay que luchar, pero que eso no es algo que dé alegría, eso no es algo que haga bien. En cambio, fíjense que la naturaleza del enemigo en la historia solo es violenta, y no puede ser de otra manera. Porque al no saber quién es el enemigo, al apartarse de ese llamado, al apartarse de su nombre, solo puede vivir una vida conflictuada que busca el conflicto y que busca el conflicto de los demás. Ahora, recién decía esto, ¿no? Es una lucha maniquea, es una lucha donde bien y mal están siempre y estarán siempre en conflicto. Tolkien, incluso en sus cartas, dice que varias veces se le han acercado con esta pregunta, ¿no? Y muchas veces se encargó de rechazar esta idea, no solo en sus cartas, sino también lo podemos ver dentro de su obra. Y hay un pasaje que para mí es el pasaje que define este tema y lo cierra por completo,
Y no solo eso, sino que también define, de alguna manera, los cuentos de hadas. Y se los quiero leer, porque cuando Sam y Frodo se están adentrando ya en las tierras del enemigo, cuando la cosa ya se está poniendo oscura, literalmente oscura, porque la sombra de Mordor está creciendo, Frodo estaba descansando, Frodo ya estaba bastante cansado. Y pasa esto. Allá, asomado entre las nubes, por encima de un peñasco sombrío en lo alto de los montes, Sam vio de pronto una estrella blanca que titilaba. Tanta belleza contemplada desde aquella tierra desolada e inhóspita le llegó al corazón y la esperanza renació en él. Porque frío y nítido, como una saeta, lo traspasó el pensamiento de que la sombra era al fin y al cabo una cosa transitoria, y que había algo que ella nunca alcanzaría, la luz y una belleza muy alta. Más que una esperanza, la canción que había improvisado en la torre era un reto, pues en aquel momento no pensaba en sí mismo. Ahora, por un momento, su propio destino y aún el de su amo lo tuvieron sin cuidado. Se escabulló otra vez entre las zarzas y se acostó junto a Frodo, y olvidando todos los temores, se entregó a un sueño profundo y apacible. Como incluso cuando la sombra de Mordor se extiende, cuando Sauron va tomando en la historia un momento culmine de su poder, Sam puede ver más allá de la sombra una estrella. Y la belleza de esa estrella representa la eucatástrofe de Tolkien, que el bien siempre gana. Y cuando hablo de eucatástrofe, ¿a qué me refiero con esto? Es un término que Tolkien mismo acuña, ¿no? Y es la buena catástrofe. Es el buen giro. Es un giro inesperado hacia el bien, que justamente busca producir esa emoción. Tolkien lo dice muy lindo, ¿no? Dice que incluso es capaz de producir y de hacer saltar las lágrimas. Dice. Y no es simplemente un deus ex machina, ¿no? No es simplemente un y vivieron felices para siempre porque tiene que ser así. Es ese bien que está implícito, silencioso, que va atravesando toda la obra, que va atravesando toda la existencia del relato y que tiene su punto de gloria al final, para demostrarnos que en el fondo siempre el bien estuvo ahí, desde el principio hasta el final. Por lo tanto, el mal, como lo vemos en la obra de Tolkien, puede ser parasitario, ¿no? O puede ser una corrupción, pero el bien es inmutable. La ética que subyace en este relato no puede ser de otra manera. La ética del Señor de los Anillos no cambia según la circunstancia, los lugares o los tiempos. Esta ética mantiene su sustancia. En definitiva, esta novela es una afirmación de la esperanza que no depende de las solas fuerzas humanas. Es una esperanza que depende de la confianza en una ley, un orden superior y a la vez profundo que es antiguo y sobrenatural. No se niega la evidencia del mal y el dolor con un optimismo ilusorio, pero lo que humanamente no podría ser realizado, la pureza del bien, lo consigue y cumple con su cometido. El mal en El Señor de los Anillos no es una realidad ontológica. Desde el primer canto de los Ainur, desde la primera música de Ilúvatar, todas las cosas son creadas y son creadas buenas. La libertad y la caída es lo que genera que el mal se desordene, desentone como desentona Melkor, al olvidar los nombres. Y volvemos a esta idea, ¿no? El llamado,
la vocación. Cuando se olvida el llamado, cuando se olvida la vocación, se produce la ruptura, se produce la ausencia, se produce el vacío. Por eso es tan interesante ver cómo Tolkien va representando el mal en su obra. Fíjense que todos los seres malignos, ¿no? Aquellos que olvidan ese logos, ese canto original, aquellos que no son dignos del encanto, van representando de una manera u otra la ausencia. Quizá los orcos, desde su sencillez, representan la ausencia de lo bello, la ausencia de aquello que es hermoso, como si lo hacen los elfos. Quizás la cosa se pone un poco más complicada cuando hablamos de los jinetes negros, ¿no? Espectros del anillo. Son espectros. Incluso Gandalf, cuando habla de ellos, ¿no? Dice, son nada más que caballos y vestiduras, que le dan forma a un vacío. Dicen que incluso que cuando veían a los jinetes negros, eran un vacío dentro de las sombras. Y fíjense que, por eso creo que jinetes negros, ¿no? De alguna manera, se los nombra de acuerdo a lo que están haciendo, no lo que son, porque perdieron su nombre. Hay otro ejemplo de estos, ¿no? Que no es uno de los jinetes negros o uno de los espectros del anillo, sino que es Boca de Sauron. Cuando hablan de Boca de Sauron, se refieren a Boca de Sauron como un lugarteniente de Sauron, del cual ya no se sabe ni el nombre. Solo quedó en él la boca de Sauron. Ni siquiera es él. El mal es ausencia, el mal se pierde. Y entonces creo que sería un buen momento de hablar de... Nunca es un buen momento, pero podemos hablar de Sauron. Pero a la hora de hablar de Sauron, tenemos que volver un poco a la ética y tenemos que volver un poco a entender que la ética, además de ser una ciencia, es una ciencia normativa, ¿no? Es una ciencia que de alguna manera nos muestra un camino, pone unas pautas. Y creo que la ética se puede dividir, ¿sí?, en dos tipos de éticas. Por un lado, la ética intelectualista heterónoma, y por otro lado, la ética voluntarista autónoma. Vamos a empezar por la voluntarista autónoma. En este sentido, podríamos decir que desde una concepción voluntarista autónoma, las acciones que realiza el hombre tienen una primacía de la voluntad, ¿no? Se impone la voluntad frente a la inteligencia. Y justamente lo que busca es ser autónoma, generar la propia ley. Recuerden, la propia ley ya no es esa ley de la creación, ya no es esa ley de la Tierra Media, de ese mundo secundario, es una ley autónoma. Vamos a tener personajes que en El Señor de los Anillos buscan, a través de la voluntad, imponer su propia ley. Y por eso, el primero es Sauron. Ahora, fíjense qué curioso que Sauron no siempre se llamó Sauron. Sauron era llamado Mairon, el admirable. Y volvemos a esto, ¿no? Cuando Sauron opta por el mal, cuando opta por la ausencia, cuando opta por hacer su propia ley e imponer su propia ley, pierde su nombre, pierde su llamado, pierde su vocación, que era el de ser admirable, y pasa a ser Sauron, que podríamos traducirlo como el aborrecible, o incluso, si nos ponemos un poco más específicos, como el pútrido, el que está podrido. Y de nuevo, ¿no? El mal como ausencia de bien. Exactamente, ahí ven los comentarios. Sauron es el apelativo, lógicamente. Ahora, ¿qué lo va a identificar? Sauron, al imponer su ley, ¿qué es lo que hace? Lleva
adelante su obra. ¿Cuál es su obra? Y me interesa hablar de obra, ¿no? Porque la vez pasada estuvimos hablando de la subcreación y las obras, el arte que realizan los elfos. Sauron también quiere tener su parte y dar de alguna manera su obra para la Tierra Media. Y creo que lo central es el anillo, ¿no? Este anillo que busca dominar, algo de esto dijimos la vez pasada, este anillo que busca dominar, este anillo que busca sujetar, ¿sí?, al resto de la Tierra Media a su ley, a esa ley que ya no es la ley original, que es la ley que él quiere imponer. Incluso el propio Sauron, y esto lo dice Elrond en el concilio, no era malo en el inicio. De hecho, fijémonos cómo, de nuevo, esta idea, que en Tolkien el bien y el mal no tienen la misma consistencia, siempre hay bien atrás. Sauron en un principio era bueno, y de hecho, sus intenciones buscaban un bien, ok, ¿sí? Un bien egoísta, un bien que era un bien para él, pero de alguna manera él quería ordenar la Tierra Media a su manera. No estoy justificando a Sauron, pero estoy planteando que en el fondo, incluso hasta el más villano, se mueve buscando un bien. El problema es que cuando ese bien es egoísta, el problema es que cuando ese bien surge simplemente de la voluntad y busca construir la propia ley, rompe y desordena la creación, como busca romper y desordenar la voz de Melkor allá en el inicio. Este anillo busca esclavizar, porque el anillo priva al hombre de la conexión con lo más profundo en él, con aquello que es parte de la ley antigua y de los inicios del mundo. El anillo rompe la unidad del ser, dejándolo dividido y sin profundidad. Por eso el anillo de Sauron domina. Y creo que estas palabras se pueden asociar al siguiente personaje del cual vamos a hablar un poquito ahora, que es Gollum, el pobre Sméagol. Fíjense que es clarísimo cómo Sméagol, un ser que podríamos decir, comparado al gran Sauron, ¿no?, prácticamente un semidios, o un dios como le gustaría a él que le digan. Comparado con Sauron, Sméagol es un ser inferior. Es un ser que dentro de su corta mira no utiliza el anillo para dominar la Tierra Media, pese a que en el anillo pudiera existir ese poder. Gollum utiliza el anillo para pescar, utiliza el anillo para comer, utiliza el anillo para que no lo encuentren, para poder esconderse. Utiliza el anillo con fines egoístas, al punto que es capaz de matar por ese anillo. Y ahí la personalidad de Sméagol se va desdoblando. Ahí su personalidad se va rompiendo. Este ser deformado y pervertido, una vez incluso fue miembro de una raza prima, lo de los hobbits. En sus manos cayó el anillo y tras asesinar a quien lo descubre en el lecho del río, es desfigurado por el poder corruptivo del anillo. Lo más curioso en Gollum es que no solo rompe la identidad física de Sméagol, sino que quiebra su personalidad. Por un lado, los pedazos remanentes de Sméagol, con la docilidad propia de una raza menor bajo constante amenaza. Por otro lado, Gollum, la personificación de la maldad del anillo en su carne. Es esclavo del anillo hasta el día de su muerte.
Ahora, ciertamente Gollum va a tener bastante de qué hablar en lo que vamos a decir hoy, o quizás no Gollum, quizás otros sobre él. Pero sí esto, fíjense que quizás en Gollum, ¿no? Vemos esta personalidad rota, esta personalidad, y enseguida, fíjense qué es lo que hace Gollum. Se va a esconder a las montañas, se va a esconder, ¿sí?, en las profundidades, allá por las cavernas de los trasgos. Busca escapar de la luz del sol. Busca escapar, busca la ausencia también. No busca estar en contacto con otros. Es ese egoísmo, esa codicia hecha carne. De alguna manera, Gollum también va a hacer su propia ley. Ahora bien, si estamos hablando de éticas voluntaristas autónomas, éticas que buscan imponer la voluntad y generar su propia ley, tenemos que volver a hablar de Saruman. Saruman es un mago, pero no es cualquier mago. En su momento fue Saruman el Blanco. Ostentar el blanco no es solo un privilegio jerárquico. Ser el blanco representa algo mucho más profundo. Algo de esto también dijimos la vez pasada. El blanco significa luz y pureza. Y Saruman también cae. También hay una caída cuando Saruman olvida quién es. La vez pasada dijimos, ¿no? Saruman tiene la mente llena de engranajes. Saruman pierde el camino de la sabiduría cuando busca romper para entender. Y por eso termina rompiendo incluso el blanco. Y lo rompe en muchos colores. Por eso Saruman cae. Por eso Saruman ahora empieza a ser uno de los más viles. Mientras que a Sauron le acomete la voluntad de corromper todo lo bueno, y a Gollum en su humildad deja que la maldad lo invada, la tentación de Saruman es una tentación racional. Este mago ve que el Señor Oscuro gana poder, y a la hora de elegir el bando, elige el que aparentemente es más poderoso. Nos estamos enfrentando en la caída de Saruman, en esta opción por una ética voluntarista autónoma, nos estamos enfrentando a la corrupción del mejor, a la corruptio optim pessima. Porque la corrupción de los mejores es la peor corrupción. Su apostasía es el mayor y más grave daño que sufren los enemigos de Sauron. Gimli, el enano, pregunta a Gandalf si Saruman es un traidor. Y este le responde, sí, lo es. Nada de lo que hemos soportado en los últimos tiempos nos pareció más doloroso como la traición de Isengard, la torre de Saruman. Fíjense a qué punto duele la traición de Saruman. Para complacer esta soberbia otorgada por su conocimiento torcido, Saruman busca el poder. Es este en su discurso un tema dominante que lo obsesiona. Es contrafigura de Gandalf, quien, por otro lado, retrata la actitud de servicio. Saruman encarna el deseo de dominar, una desatada inclinación a imponer su voluntad sobre la realidad, a la que ve solo como un campo de acción pasivo para su propia exaltación. Quiero leerles ahora las palabras que Saruman le dice a Gandalf allá en la torre, buscando ciertamente convencerlo. Obviamente no lo voy a poder hacer con la voz de Christopher Lee, ¿no? Porque, bueno, sería
sería mucho, pero voy a intentarlo. El tiempo de los elfos ha quedado atrás, pero el nuestro está ya muy cerca. El mundo de los hombres que hemos de gobernar. Pero antes necesitamos poder para ordenarlo todo como a nosotros nos parezca y alcanzar ese bien que solo los sabios entienden. Un nuevo poder está apareciendo. Tenemos que unirnos a ese poder. Es el camino de la prudencia, Gandalf. Hay esperanzas de ese modo. La victoria del poder está próxima y habrá grandes recompensas para quienes lo ayuden. A medida que el poder crezca, también crecerán los amigos probados y los sabios como tú y yo. Podríamos con paciencia llegar al fin a dominarlo, a gobernarlo. Podemos tomarnos tiempo, podemos esconder nuestros designios, deplorando los males que se cometan al pasar, pero aprobando las metas elevadas y últimas: conocimiento, dominio y orden. Saruman ya está pensando en la traición dentro de la traición. Pretende incluso elevarse sobre su jerarquía, ¿no? Cuando se quiere presentar como el multicolor. Y este discurso es terrible, porque utiliza todos los símbolos y los retuerce. Habla del poder, no habla del poder oscuro, habla del poder. Habla de la esperanza, habla del conocimiento, pero siempre para el dominio y para ordenar según sus designios. Habla de la amistad también, ¿no? Las amistades probadas. Siempre tratando de retroceder. Por eso, ¿no?, se destaca la voz, ¿no?, y la lengua, la capacidad de palabra que tenía Saruman. Por eso la corrupción de Saruman es tan terrible. Saruman termina por convertirse en presa del poder de Sauron. Solo, enemistado con unos y otros, traidor por partida doble. Y ahora, quizás nos faltaría hablar de otro personaje que también busca en algún momento imponer su voluntad, que quizás en un momento incluso decisivo para la historia del Señor de los Anillos, busca imponer su voluntad, no haciendo caso a los consejos de los sabios, Elrond y Gandalf. ¿Y de quién voy a hablar? ¿O de quién me gustaría hablar ahora? De aquel capitán de Gondor, Boromir. A quien, y no tengo problema en decirlo, y van a ver por qué, es uno de mis personajes favoritos. Boromir, capitán de Gondor, hijo del senescal Denethor. Este noble entre los hombres es, hasta cierto punto, podríamos decir, casi como una contrafigura de Aragorn, ¿no?, en mucho de la historia. Y representa la clara corrupción, posibilidad de corrupción, la clara posibilidad de corrupción del guerrero. La confianza de Boromir está puesta sobre todo en sus propias fuerzas. Está lleno de orgullo y quiere valerse de cualquier medio para vencer al enemigo. Boromir no es malo. Es un gran capitán y sus hombres lo observan como un ejemplo a seguir. No es un ser retorcido. Y su caída solo es momentánea. La pregunta entonces es, ¿por qué cae Boromir? ¿Por qué cae ante el mal? ¿Por qué Boromir olvida su nombre? Y esto es algo que yo no sabía. Yo lo investigué esta semana para hablar hoy con ustedes. ¿Qué significa el nombre Boromir? ¿No? Como Tolkien lo traduce. Y se puede traducir como la gema o la joya inquebrantable, ¿no? Boromir es la joya inquebrantable. ¿Por qué cae? ¿Por qué se quiebra
la joya inquebrantable. Y veremos si se quiebra, ¿no? ¿Por qué cae Boromir siendo uno de los mejores ejemplares entre los hombres? Porque posee muchas virtudes, pero no están ordenadas. Es valeroso, es fuerte y es orgulloso, pero carece de la humildad y la paciencia, virtudes que solo adoptan aquellos que entran en consonancia con el mundo y con la ley antigua que subyace a todo lo real. Los personajes que demuestran paciencia y humildad son aquellos que han aprendido a asumir la responsabilidad del llamado. Incluso Faramir dice sobre Boromir, ¿no? Dice, si fuera un talismán que procurara ventajas en la guerra, puedo creer por cierto que Boromir, el orgulloso y el intrépido, el a menudo temerario Boromir, siempre ha soñado con la victoria de Minas Tirith y con su propia gloria, y que haya deseado poseerlo y se sintiera atraído por él. En el relato, ¿sí?, que hace Frodo sobre su último encuentro con Boromir, Faramir reconoce a su hermano. Reconoce también las buenas intenciones de su hermano, pero entiende Faramir, y por eso yo creo que, y acá si me lo permiten, una de las grandes cosas que más me molestan de la película es el poco lugar que se da al Faramir del libro, ¿no? La sabiduría de Faramir. Faramir reconoce todas las virtudes de su hermano, pero ve que están desordenadas. Sus intenciones son buenas, pero eso no alcanza. Ahora, Boromir pretende quitarle el anillo a Frodo, e inmediatamente después, cuando Frodo se escapa, cuando Frodo logra huir, se da cuenta de lo que hizo. Y se arrepiente. Y quizás, y permítanme obviamente, ¿no?, en la obra de Tolkien, hacer alguna referencia con el Evangelio, ¿no? Pero a diferencia del Judas bíblico, este guerrero cae en la tentación, cae en la traición, pero no se hunde en el pesar y la desesperanza, sino que inmediatamente se levanta y acude en ayuda de Merry y Pippin, que estaban siendo, bueno, atacados por los orcos. Esta lucha, su lucha final, representa al Boromir reconciliado con la ley. El Boromir que vuelve a ser en ese momento escudo, vuelve a ser joya inquebrantable. Y qué bien representado está eso, ¿no? Cuando lo encuentra Aragorn, Legolas y Gimli lo encuentran a Boromir, que no había podido defender a los hobbits porque a los hobbits se los llevan igual. Y lo ven rodeado de enemigos muertos y con su cuerpo lleno de flechas, ensartadas, heridas y aún vivo. Lo encuentran. Esa es la joya inquebrantable. Luego de caer, el guerrero asciende y descubre la humildad y la entrega que llega sin orgullo ni beneficio propio. Boromir entrega su vida por defender a los hobbits. Es en esta última, su acción, que podemos ver claramente el arrepentimiento de Boromir. No es un mero sentimiento de culpabilidad o un suicidio culposo, ¿no? Ya no es Boromir el temerario. En Boromir podemos apreciar, aunque sea en ese instante, una verdadera conversión. Ahora bien, planteamos la ética voluntarista autónoma. Pero ¿qué pasa con su contrapartida, la ética intelectualista heterónoma? La ética intelectualista heterónoma es aquella que parte de la inteligencia, es decir, con la inteligencia busca penetrar en la realidad, en la objetividad de lo real, y ya no hacer la propia ley, sino buscar cuál es la ley en el otro, esa otra ley, esa ley que tiene lo real, esa ley más profunda, la ley que, como decíamos,
es la ley antigua, la ley de la tradición en Tolkien, es perseguir ese llamado, perseguir esa vocación. Y ciertamente vamos a tener muchos personajes que van a representar esto, pero hoy quiero concentrarme en dos. Y en primer lugar, quiero hablarles un poco de los héroes. Esta charla se titula Los héroes caminantes. Y mucho podríamos decir, ¿no?, de asociar de alguna manera la vida como un camino y el tránsito de estos héroes por la Tierra Media. Pero me quiero centrar en algo aún más sencillo. Fíjense que los héroes en El Señor de los Anillos caminan. Y no me estoy refiriendo a que no van en auto o a caballo, porque también lo hacen. Caminan. Fíjense que el mal no camina en El Señor de los Anillos. Gollum camina, pero porque Gollum tiene esta personalidad dividida. Saruman queda encerrado en su torre. Y al final lo que busca hacer es construir otra torre en otro lado, ¿no? Solo. Sauron, otra torre, Mordor, donde busca extenderse, dominar, pero sin moverse. Incluso los jinetes negros, los espectros del anillo, dependen de sus cabalgaduras, ya sean caballos o los Nazgûl, para moverse. ¿Y a qué voy con esto? El mal es estático, porque el mal no aprende. El mal no camina, no se perfecciona. Los héroes en su caminar van descubriendo y van aceptando esta responsabilidad de su llamado cada vez más. Los héroes crecen en el camino. Es en los momentos de crisis donde el mal busca el dominio y la sujeción de los puros. Y en estos momentos es donde aparecen los héroes. Fantasía como reino no sería tal si no contara con los valientes caballeros o incluso los humildes campesinos que deben enfrentarse a males mucho mayores que ellos mismos. El héroe no es tal simplemente por su fuerza o su astucia. El héroe es quien puede y tiene a su disposición una serie de virtudes férreas enmarcadas por el sentido común y la prudencia. De esta manera, esta nobleza de espíritu no puede ser egoísta, y el héroe se ve interpelado por la responsabilidad. Esa responsabilidad que surge de su llamado, esa responsabilidad con la que se identifica y lo convierte justamente en su nombre. Es innegable que el héroe varía de condición, porte y habilidades tantas veces como cuentos de hadas existen. Pero algo que une a todos estos personajes es que en sí mismos poseen la cualidad requerida para afrontar la tarea. Solo en ellos puede vislumbrarse la solución al mal. Ahora bien, cuando estos sujetos depositan toda su confianza en sus dones y olvidan que reciben esos dones de esa ley antigua, de ese orden superior y antiguo, lo más probable es que dejen de ser héroes y fracasen o tengan caídas, como Boromir. Muchos son los casos donde el héroe, por temor o inseguridad, desea rechazar la tarea para la cual ha nacido. Pero la providencia, o el rechazo a la absoluta oscuridad del mal, termina por enardecer el corazón de estos elegidos y los hace actuar para cumplir con su responsabilidad. La sociedad actual muchas veces olvida el verdadero sentido del heroísmo. Miremos el ejemplo de los antihéroes, ¿no?, que tan famosos se van haciendo en el cine, en las series, y que despiertan ciertamente simpatía. Pero el antihéroe es un héroe inestable. Estos personajes poseen grandes habilidades y poderes, pero parecen siempre evadir su responsabilidad, hasta que las situaciones alcanzan un clímax insuperable y ellos se sienten obligados a entrar en acción. Con esto no queremos decir que, tras muchos sacrificios o tareas,
no logren llevar a cabo sus empresas, pero el verdadero héroe es aquel que abraza la responsabilidad, su verdadero nombre, y toma de esa responsabilidad, de ese nombre, las fuerzas, aunque en muchas situaciones pueda resultar penoso. Un héroe de esta condición tiene claro su objetivo, y es en la responsabilidad donde sus talentos y virtudes se incrementan, donde crece, donde puede estar caminando. El héroe es un referente, el antihéroe es limitado. El héroe convoca, el antihéroe disuade. Y si tenemos que hablar de héroes, ya es momento de que hablemos de Aragorn, el rey que retorna. Aragorn es el rey que viene, es el rey que va a venir y que se va manifestando. Por muchos años Aragorn permaneció en el anonimato, pero no por ser como los anteriormente mencionados antihéroes que escapan de sus responsabilidades, sino porque ese es su destino, retornar como rey en la hora justa y señalada por el signo de los tiempos. Aragorn es el que viene a ocupar el trono, a hacerse cargo de lo suyo. Es el rey que pone orden, que cura y que trae consigo la fecundidad. El término rey hoy en día ha perdido muchos de sus significados tradicionales, que tiene una gama de matices mucho más amplia. No es meramente el que gobierna y nada más. Es el que cura, el que hace florecer la tierra y la hace producir, el que suscita fecundidad. Los reyes de Númenor tenían la primera palabra, ¿no? Pero siempre respondían y custodiaban esa ley más antigua. El rey de Númenor, ¿sí?, de donde es descendiente Aragorn, tenía la voz cantante, pero reconocía, superior a él, la ley antigua, la ley del llamado, la ley del nombre. Antes de ser rey, antes de volver en toda su gloria, Aragorn debe afrontar sus responsabilidades. Permítanme la aplicación, no la alegoría, ¿no?, que es otro que no le gustaría, pero la aplicación libre, de decir que Aragorn, durante su vida oculta, fue un guardián que recorría los desolados territorios ahuyentando a los siervos del enemigo y proporcionando seguridad, incluso a aquellos que no lo reconocen ni lo agradecen. En Aragorn, como luego veremos en Frodo, puede observarse la idea del sacrificio gratuito. Cumple su responsabilidad de héroe sin importar el receptor o los beneficios o la gloria. Es lo que debe hacer por el bien y la verdad. Incluso los beneficiarios de tal ayuda tienden a considerarla algo natural, por la identificación que existe entre ese héroe y el sentido de su responsabilidad. No es una responsabilidad kantiana, no es un deber por el deber. Aragorn se identifica con su nombre. La misión de Aragorn se va manifestando paulatinamente hasta que llega a su momento culmine, ¿no?, en su coronación. Aragorn es el héroe que atraviesa caminos oscuros y anónimos para obtener lo que es suyo por derecho, su responsabilidad de rey. Aragorn busca obtener su responsabilidad, no la gloria de ser rey, la responsabilidad de ser rey. A lo largo de la historia incluso podemos ver cómo Aragorn puede dudar de su relación con Arwen, no por Eowyn, sino porque realmente su destino es tan fuerte que teme hacerle mal. Pero Aragorn no duda de su misión. Y esta es otra de las cosas que creo que en la película vemos un Aragorn que está siempre como dudando. Su obligación está íntimamente relacionada con su identidad. Si Aragorn diera un pie o un paso al costado, dejaría de ser quien es. El nombre Aragorn
significa incluso valor de rey. La heroicidad de este personaje pasa por ser fiel a sí mismo y a la tradición, a esa ley antigua. Solo así podrá brindar luz y bien al mundo. Indudablemente esto no es fácil en la vida real. De hecho, aceptar nuestras responsabilidades que configuran nuestra identidad es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Pero nuevamente la fantasía se nos impone como un modelo a seguir, surgido quizás de la idealidad y potencialidad de la misma realidad. Es decir, sí podemos lograrlo. Y la fantasía es la mejor muestra de eso. Pero antes de terminar, no puedo dejar de mencionar al sabio. Y cuando hablo del sabio, no estoy hablando de Gandalf, estoy hablando de Frodo. Otro personaje que creo que fue tratado con mucha injusticia en las películas. Me gustan las pelis, pero ya que hablamos de un hombre con destino de rey, hablaremos ahora de un hobbit. Es un personaje puro y bondadoso que tiene principios morales firmes y seguros, pero que no fueron aprendidos en las grandes escuelas, ocasionalmente quizás de algunos de los sabios, sino que el saber de Frodo es un saber asociado con la tierra, es un saber asociado con la propia comarca, con el entender que lo que brota de la tierra es bueno. Se le encomienda la tarea más difícil de la historia: cargar con el anillo de Sauron y arrojarlo al volcán de donde fue forjado. Recordemos a Boromir, ¿no? Uno no simplemente entra caminando amor. Frodo tiene la tarea más difícil, que es la de resistir todo el poder de Sauron. A Frodo la tarea le parece algo imposible de realizar. Pero no por eso deja de abrazar su misión. Es la humildad que ostenta la que lo conecta con la esperanza y la confianza en sus compañeros de camino, sobre todo en Sam. Podemos decir muchas cosas de Frodo, pero más allá de todas estas actitudes, palabras y acciones y enseñanzas que nos deja este personaje, podríamos ir directamente al final. Si alguno no leyó El Señor de los Anillos o conoce El Señor de los Anillos a través de las películas, está buenísimo. Sepan que hay mucho más de Frodo ahí, Hay muchas reflexiones. De hecho, Frodo es, en algún punto, incluso a quien Gandalf en distintas situaciones pide consejo. Al final de la historia, y ahora sí, voy a tener que spoilear, Frodo sucumbe ante el anillo. Frodo en realidad desafía a Sauron por el dominio del anillo. Y se lo coloca en el dedo, ¿no? Y parece ser, o podríamos decir, que esta intervención providencial casi, ¿no? Como de Gollum, logra que aquel objetivo que le habían dado a Frodo se cumpla. ¿Qué es lo que pasa? Frodo, en el último momento, cual Isildur, se coloca el anillo, dice ese no, y Gollum sale de la nada, se le trepa encima, le muerde un dedo, se lo arranca, y bailando en su propio regocijo, ¿no? Egoísta, ¿no? Como era Gollum, ¿no? Fiel a lo que él se tropieza, se cae, sí lucha con Frodo en realidad, ¿no? Y se cae y se destruye el anillo. Ahora, ¿qué pasó? Porque yo todavía me acuerdo cuando leí ese momento, que no había visto las películas todavía, o la última película, y dije, no, chao, toda una mentira. ¿Falló?
La misión terminó con una farsa, donde al fin y al cabo la voluntad del héroe fue sometida y el objetivo solo se consiguió a través de un enemigo. De ninguna manera. Recordemos que hubiera sido irreal, ¿no? Que Frodo, en todo el tiempo que cargó el anillo, no hubiera sido tentado y abrumado en algún punto por el poder de Sauron. Es conveniente hacer memoria que el poder del mal encerrado en ese anillo bastaría para dominar la Tierra Media por completo, ¿no? El poder que había en ese anillo era tan fuerte que podía dominar toda la Tierra Media. Estamos hablando de un hobbit. ¿Cómo no lo iba a dominar? Pero el dominio que ejerció fue un dominio al estilo de Sauron, ¿no? Un dominio físico que buscó torcer, pero que nunca pudo hacer fallar moralmente a Frodo. Porque el anillo lo va tentando a Frodo durante todo el camino de este héroe caminante. Pero fíjense que pese a esas tentaciones, pese a esa carga, pese a ese mal, Frodo nunca dejó de ser Frodo. ¿Y dónde vemos esto? En el dato fundamental, que es el hecho de que Gollum haya sido el encargado de la destrucción del anillo. No es accidental ni pura suerte, y acá está la eucatástrofe de Tolkien. Gollum vive gracias a que Frodo, y antes que él Bilbo, mostró misericordia ante aquel ser corrupto en numerosas ocasiones. Gollum, por otra parte, buscaba la muerte de Frodo para obtener el anillo. Pero Frodo le perdona la vida. Es un acto de misericordia. Bastante tiempo atrás, Frodo le pregunta a Gandalf si Gollum merecía la muerte. Y esta es la respuesta que recibe. Y que lo acompaña en todo su camino a través de Mordor. Gandalf le dice a Frodo, la merece, sin duda, la muerte. Muchos de los que viven merecen morir, y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolverle la vida? Entonces, no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. La pureza y el valor llevaron a este héroe hasta el punto final de su aventura, pero solo la misericordia de su mano y pensamiento, el cese de la fuerza y la lucha, fue la que permitió que la tarea se lleve a cabo y Sauron sea derrotado. La humildad de Frodo llega a tal punto que, como un gran título, es nombrado Frodo Nueve Dedos. Y no resaltando una imperfección, sino demostrando que fue incluso capaz de dar su dedo, dar su cuerpo, además de su espíritu. Por eso Frodo el sabio, de hecho, en la raíz etimológica de Frodo podríamos encontrar un término muy antiguo que quiere decir eso, ¿no? Sabio, sabio. Y recuerden que las actitudes del sabio, según la filosofía, y yo les digo recuerden así como una cuestión casi platónica, ¿no? De reminiscencia, ¿no? Recuerden. Las actitudes del sabio son la humildad, la apertura, la docilidad y el juicio crítico. Todas virtudes que Frodo encarna a lo largo de toda la obra. Por lo tanto, podemos afirmar sin ningún problema que independientemente de todos los demás personajes, tareas y sacrificios, todo el poder malvado del Señor Oscuro cae y se desploma por un simple acto de misericordia de alguien, perdón, un simple acto de misericordia para alguien que no se lo merecía, alguien que era un enemigo. La fantasía tiene la cualidad de lograr un cambio en la visión de la realidad. También nos invita a cambiar nuestra forma de vivir en ella.
De la fantasía debe surgir ese efecto. Nos debe abrir los ojos a lo fantástico de la realidad. Debe abrir nuestro corazón y nuestra voluntad a obrar como héroes en un mundo que parece olvidado. Solo de esta manera, aceptando nuestra responsabilidad y nuestra potencialidad, podremos hallar el bien y así la felicidad. Observar la maravilla de la realidad implica aventuras. Ninguno de los héroes, hobbits u hombres, llegarían a captar la capacidad de sus acciones y el poder que en ellos existe, si no se aventuraran al exterior y confrontaran las dificultades y peligros, si no se aventuraran a conocer la realidad objetiva, la ley que hay en ella y por lo tanto la grandeza del hombre. Éomer en un momento le hace una pregunta a Aragorn y le dice: ¿cómo encontrar el camino recto en semejante época? Y yo creo que Éomer podríamos ser cualquiera de nosotros hoy, en el medio de esta pandemia, en el medio de esta cuarentena que parece no terminar nunca, como esa sombra sobre Mordor. Y fíjense qué es lo que le responde Aragorn. Como siempre, dijo Aragorn, el mal y el bien no han cambiado desde ayer, ni tienen un sentido para los elfos y enanos y otro para los hombres. Corresponde al hombre discernir entre ellos, tanto en el bosque de oro como en su propia casa. Nuevamente, hay una invitación para pensar desde nuestra casa. Aún desde nuestros hogares, podemos responder a la llamada de la creación, asumir la responsabilidad y restablecer el orden en esta heroica aventura que es la vida. Muchas gracias por haber participado de esta nueva charla. Bueno, la verdad que excelente, José María, muy, muy profunda este análisis que has hecho de los personajes, y la verdad estas conclusiones, la verdad que son muy, muy alentadoras para este momento de pandemia, que estamos todos en nuestra casa, y la verdad bueno, que tus charlas invitan a estas reflexiones, a replantearnos, todo este sentido de la misericordia, ¿no? Que se ve en Frodo, que la verdad que es un personaje extraordinario, y la verdad que lo has analizado tan bien, así que bueno, seguramente tendremos muchísimas preguntas, seguramente se va a acercar el señor secretario de preguntas de lujo que tenemos, el queridísimo profesor Aguerre, padre. No sé, José, si querés intervenir con alguna pregunta. Sí, como no, buenísimas noches a todos. Bueno, felicitaciones, muy, muy lindo, es decir, lo has explicado muy, muy claramente. Muchas gracias. Te voy haciendo algunas preguntas que van apareciendo en el chat. Empiezo de atrás hacia adelante, ¿no? Es decir, ¿por qué siendo filólogo Tolkien se le ocurre que el universo sea creado por medio de la música? Hay una linda pregunta, ¿no? Porque, a ver, desde una explicación así, yendo a las cartas de Tolkien, ¿no? Y a quienes lo conocían, Christopher y sus hijos, a Tolkien siempre le hubiera gustado ser músico. Y creo que incluso hay algo más profundo en eso, ¿no? Y tiene que ver con algo de lo que hablábamos la vez pasada, del encantamiento. Tiene algo que ver incluso con lo mitológico, hasta podríamos decir, ¿no? Esos cantos, como los cantos de la Ilíada, los cantos de la Odisea. La sabiduría, ¿sí?, que transmite la palabra y la lengua, no se transmite solo a través de las cosas escritas. Incluso si está bien vivida, por así decirlo, la palabra se canta, ¿no? De hecho, creo que la vez pasada, no sé si llegué a decirlo, pero Tolkien en alguna ocasión ha dicho que su obra no está hecha para ser leída para adentro, sino que está hecha para ser leída en voz alta,
¿no? De alguna manera dándole musicalidad a esas palabras también. En ese sentido, ¿no? Si, desde filólogo, ahora, si me preguntan a mí, con lo que a mí también me gusta la música, yo también me imagino la creación como un acto musical, donde justamente lo que prioriza es la armonía, ¿no? Muy bien. Me voy un poquitito más hacia atrás, hacia mediados de la charla, una pregunta que ya se hizo al principio. El sacrificio egoísta o no de Sméagol, al final de la historia, cuando le arrebata el anillo a Frodo, puede considerarse una especie de eucatástrofe. Bien. Ciertamente, el final, ¿no? Es la representación, ¿no? Por lo menos que encontramos más fuerte, hay muchos momentos así, ¿no? Pero fuerte en la obra del Señor de los Anillos, de la Eucatástrofe. Este concepto que decíamos, ¿no? Es el giro inesperado hacia el bien. Pese a que quien está leyendo el libro, seguramente en ese momento, cuando Frodo se pone el anillo, dice, no, esto es una catástrofe, ¿no? Es un giro inesperado hacia el mal. Y de repente, no. Pasa lo que pasa con Gollum. Y esto que les decía antes, no es algo tirado de los pelos. No es algo que no estaba ahí. No es el Deus, ¿sí? Ex machina, ¿no? Ese Dios que caía en las obras de las tragedias o en las comedias griegas a solucionar todo y listo, se acabó. Es la misericordia de Bilbo, que lo tiene cara a cara a Gollum, allá en el Hobbit, y estando Bilbo invisible puede matarlo y no lo mata. Es la misericordia de Frodo a lo largo de todo ese camino hacia Mordor, lo que permite que se produzca ese giro inesperado. Inesperado para nosotros, porque nos vemos abrumados por la oscuridad del momento, pero no es inesperado. Está ahí, está pasando. La misericordia de Frodo fue acompañando toda la historia. En el fondo, es el canto de Ilúvatar que desde el principio acompaña hasta el final. Y me arriesgo a decir eso porque hay un momento del Silmarillion donde justamente Ilúvatar le dice, ¿no? a Melkor, aunque te esfuerces, le estoy parafraseando, porque no lo tengo por acá el Silmarillion, podría, pero no lo tengo, le dice, aunque pretendas hacer cosas torcidas, siempre voy a sacar algo bueno de ellas. Siempre se va a imponer el bien, incluso frente a las cosas torcidas. Bueno, esto es bastante bíblico, ¿no? Bien. ¿El tiempo de ausencia de Aragorn se puede relacionar con los años ocultos de Jesús? Bueno, en un momento dijimos eso, ¿no? Lo de la vida oculta, y de hecho, si quieren profundizar en ese tema, les recomiendo un librazo, un libro en el cual muchas de las cosas que dije hoy, yo en realidad las hice eco, que es el libro del doctor Jorge Ferro, ¿sí? Leyendo a Tolkien, de la editorial Vórtice. En ese libro, Ferro no solo analiza la dimensión ética en el Señor de los Anillos, no solo analiza el conflicto entre el bien y el mal, sino que además, ¿sí? Va a analizar la figura de Cristo, ¿sí? En distintas imágenes que se pueden observar en el Señor de los Anillos. Que de nuevo, no es una alegoría, sino es la propia naturaleza cristiana de Tolkien, que va plasmando de alguna manera, ¿sí? En los personajes, partes, ¿no? Aragorn claramente viene a representar el retorno del rey, ¿no? Ese rey que vuelve, ese rey que cura, ese rey que está esperando su momento, y que incluso, algo de lo que decía hoy, ¿no? En sus años ocultos se encargaba de ir ahuyentando enemigos, ¿no? De expulsando a los demonios, por así decirlo, hasta que llega el momento, ¿sí?
Minas Tirith viene a ser casi como esa Jerusalén, ¿no? A la cual no va a entrar hasta que sea el momento. Pese a que Aragorn en el libro entra igualmente antes, oculto, ¿no? Para curar a Éowyn. Y está buenísimo el libro, léanlo porque leyendo a Tolkien de Jorge Ferro, además, ¿no? Tiene la imagen de Cristo sacerdotal en Gandalf, el Cristo de la Pasión en Frodo. Obviamente, siempre no haciendo ningún tipo de alegoría, ¿no? Y mostrando las limitaciones de cada personaje fantástico, ¿no? Que obviamente no van a comprender toda la grandeza de Cristo, pero sí podemos ver algunas cositas que están muy buenas y que creo que Ferro las explica espectacular. Sí, hay una pregunta, ¿no? Es decir, que habla acerca de si se podría ver algún pasaje donde esté implícito el valor de la fe en el Señor de los Anillos. Yo creo, José María, que justamente, es decir, perdón que me meta en esto, pero el libro de Jorge, que ya han puesto en el chat, que vale la pena conseguirlo, es maravilloso, creo que justamente se hace hincapié en muchísimos pasajes, ¿no? En donde se da de manera explícita, mejor dicho, de manera implícita, no explícita, pero el tema del valor de la fe. Y en base a la aplicabilidad. Perdón que me metí, pero creo que está un poco respondido con este pedido tuyo también, ¿no? Sí, Tolkien incluso hace mucho hincapié en que su mundo secundario, como él le dice, ¿no? Este mundo fantástico, es un mundo precristiano, es un mundo pagano en ese sentido, ¿no? No como un pagano hereje que busca rechazar, sino que todavía no conocieron, es anterior a la alianza, ¿no? Entonces, la fe está, pero tiene esta relación con esa vocación, con ese llamado, ¿sí? Ese llamado antiguo, con el asumir la responsabilidad. Tolkien, obviamente que va a imprimir, es una obra cristiana, ¿sí? Es una obra cristiana hecha por un señor cristiano. Entonces, ciertamente podemos encontrar muchas de estas cosas, aunque no estén explicitadas en un credo dentro de la obra. La tesis del doctor Jorge Ferro, ¿no? Gran amigo, ¿no? Hace justamente hincapié en la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué más recomienda para leer y comprender la obra de Tolkien desde el punto de vista filosófico o teológico? Justamente lo que hace es eso, ¿no? Ver la obra de Tolkien desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista teológico, viendo, es decir, las distintas imágenes de Cristo en cada uno de los protagonistas del Señor de los Anillos. Así que yo creo que es, por supuesto que hay otras obras, bueno, y te dejo a vos, José María, perdón, pero creo que es un punto de partida interesantísimo, y la bibliografía que estudió el doctor Jorge Ferro para hacer su tesis doctoral en la UCA sobre Tolkien, creo que les va a dar un montón de apertura para analizarlo. No sé si José María querés seguir contestando esa pregunta con alguna otra cosa más. Algunos también están poniendo directamente algunos libros, muy bien, es decir, que bueno, lo comparten en el chat Sí, también. hay muchísimas cosas. Si quieren buenas recomendaciones, es muy fácil. Busquen en Facebook a Eduardo Segura, que es uno de los especialistas más importantes, y muchos de ustedes han estado y seguramente han participado en los talleres que di hace poco. Eduardo Segura tiene una página en Facebook donde va haciendo, ¿sí?, distintas recomendaciones para ir sabiendo más sobre Tolkien, y va dando un montón de títulos, un montón de autores, y él también tiene sus obras sobre Tolkien, que los invito a que las lean porque también están buenísimas y vienen muy, muy bien. De paso, yo meto una pequeña afirmación. Hoy me han pasado un libro italiano, Il Signore del Metallo, sobre Tolkien, de Stefano Giorgiani, que se refiere a la relación de Tolkien con el heavy metal. Pero bueno, eso es otra cosa. Es muy interesante también tenerlo presente. Una pregunta más y ya vamos cerrando, pues ya estamos prácticamente en la hora. Hay muchas preguntas, hay muchas. A ver si llego a dos. ¿Qué valoración heroica encarnan los Argonat de piedra, ¿no? ¿Cuál es su representación simbólica como héroes? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, sí. La quiero pensar.
Aragorn son ese vestigio. De hecho, en varias partes del Señor de los Anillos se va, de alguna manera, hablando de esto, ¿no? De los vestigios que van quedando de ese orden anterior. Hay ruinas en distintos lugares y podríamos irnos hasta la cima de los vientos, incluso ese momento donde Frodo es herido por los Nazgûl, ¿no? Van quedando vestigios de esa otra época, de esa otra edad. Y en algún punto creo que estas dos estatuas titánicas, ¿no? que ponen su mano, ¿no? Para decir, en un momento a Aragorn, ¿sí? Y a Boromir los alientan, ¿no? Y se ponen muy contentos de ver esas grandes estatuas porque como les infunden esa seguridad de esa ley antigua, la seguridad de esa ley que aún continúa en la tierra, pero al mismo tiempo es una advertencia, ¿no? Es una advertencia al decir, acá empiezan las tierras de Gondor. Y yo creo que en algún punto es parte de esto que nos muestra Tolkien. Tolkien no, lo fantástico que tiene la obra de Tolkien, ¿no? No deja ningún cabo suelto. Lo que está pasando ahora es muy importante y es definitivo. Pero antes también hubieron grandes héroes. Y antes también estuvieron estos grandes que cayeron, pero que muchas de las empresas heroicas que emprendieron pueden seguir siendo ejemplo. De hecho, si tuviéramos que seguir con esta línea, en realidad podríamos seguir hablando de Narsil y Andúril, ¿no? Esa espada que es una, pero es otra, se reconstruye. Pero bueno, sería para dar toda una charla sobre Andúril. Hay una obra que me gustaría a mí incorporar, que creo que ya justo mientras yo estaba buscando la cita, Nicolás Samiano ha puesto por allí, que es el libro del padre Irigaray, ¿no? Elfos, Hobbits y Dragones. Es una obra fantástica también de Editorial Vórtice, es decir, de Educa también, está en una edición de Educa de 1999. Así que ese libro que acaban de citar también yo creo que es fantástico para acercarse desde lo filosófico, desde lo teológico, al pensamiento de Tolkien. José María, hay algunas preguntas que giran en torno a Turin Turambar. No sé si te da el tiempo como para meterte por allí. Hay una o dos preguntas que tienen que ver con el hecho de si es como la contracara de Aragorn, Turin, Turambar. Hay otro que habla acerca de por qué de alguna manera todo sale mal por allí, ¿no? Les va a los hijos de Urim, ¿no? Les van saliendo las cosas mal. No sé si dan el tiempo, ¿no? Porque da para mucho más. No sé, te digo, pues ya estamos sobre la hora, o si no lo dejamos para... Podemos dejarlas para la semana que viene, quedan con la intriga. Interesantísimas, pero... A ver, a mí si me dicen de seguir hablando, seguimos hablando. Yo no tengo problema. Pero bueno, ya se va acercando la hora de la cena también. Y como buenos hobbits hay que llenar hasta los últimos rinconcitos, ¿no? Entonces, pero igualmente, sí, no sé si le pueden, voy a escribir en el chat. Les dejo mi correo, ¿sí? Cualquier pregunta o sugerencia me escriben. Sé que algunos me escribieron, sé que todavía no respondí. Saben lo que dicen de los magos, aunque eso aparece en la película, no sé si es tanto en el libro. Pero, y tampoco dije que sea un mago, pero les voy a responder, eventualmente les voy a responder, así que escríbanme, les voy a dejar ahí en el chat. Más que para responder, porque la verdad que quizás no lo sé, pero sí lo podemos charlar o podemos buscar juntos alguna respuesta también, que eso creo que es lo más entretenido de todo esto. Bueno, pero la semana que viene, ya saben, están todos nuevamente invitados, es las mismas coordenadas, mismo ID de Zoom, el mismo link de YouTube, que nos han comentado que tuvieron algún problemita para ingresar en YouTube, así que bueno, para la semana que viene vamos a ver qué es lo que pasó y tenerlo absolutamente solucionado. Pero bueno, las coordenadas son las mismas, pero siempre, como siempre les reiteramos, vamos a mandarles un mail a modo de recordatorio para que no se olviden de nuestra cita,
del martes que viene. Así que bueno, José María, ¿querés? Extensión Derecho, ¿no? Extensión Derecho es el canal ahora por el cual van a aparecer. Quiere decir que por cualquier razón que no pudieran entrar por Zoom y quieren seguirnos por YouTube o pasarlo por YouTube, se ponen Extensión Derecho, van a encontrarse con el canal y con el vivo. Así que bueno, perdón. Ahí Bueno, recordemos eso. vamos subiendo las charlas ahí, así que si se suscriben, les va a llegar el aviso del video nuevo. Semana que viene, una nueva charla, pero como les dije la vez pasada, El Señor de los Anillos no es una trilogía, sino que es una saga. Semana que viene ya estuvimos viendo qué es la fantasía, qué son los cuentos de hadas, cuál es la ética que podemos encontrar en ellos, y ahora nos queda la última, ¿no? Así es. ¿Cómo enfrentamos a Sauron en cuarentena? Bueno, vamos a ver si podemos responder a eso. Bueno, seguramente, así que bueno, nos veremos la semana que viene, a la misma hora, 19 horas, martes 1 de septiembre, y bueno, muchísimas gracias a todos por estar, la verdad que disfrutamos mucho todos los miembros de esta comunidad del Anillo, que todos los martes estamos esperando para escucharte, José María. Muchísimas gracias, José Padre, que como siempre nos ayuda con las preguntas, siempre ambos, ¿no? Siempre tan dispuestos para compartir todo lo que saben, que eso es muy importante. No solamente saben mucho, sino que les gusta compartirlo. Y les quiero agradecer especialmente la dedicación que le ponen a estas charlas, las ganas que le ponen y todo el cariño para la gente que viene a escucharlos. Así que muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos por estar. Y bueno, martes que viene no se lo pierdan porque es la última. Así que nos encontramos 19 horas en las mismas coordenadas. Muchas gracias a todos y será hasta el martes. Adiós.